Buenos días. Vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con el libro de Casani, de este libro que se llama Tras las líneas. En este libro que se llama Tras las líneas, ahí está, existe el capítulo que se llama 22 técnicas que tienen que ver de cómo vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el discurso. Entonces, de este capítulo que son las 22 técnicas para analizar el discurso, que está empieza en la página 115. Lo vamos a leer todas estas 22 técnicas. Y para la primera clase de enero, si me pueden enviar un resumen de estas 22 técnicas, este sería enviar un resumen. Yo creo que les van a salir entre 5 o 7 cuartillas. Y me la envían a mi correo de nsantospoliticas.unam.mx. Entonces vamos a ver cuáles serían estas 22 técnicas. Él va a dividir las 22 técnicas, unas que tienen que ver con el mundo del autor, otras que tienen que ver con el género discursivo y otras que tienen que ver con las interpretaciones. Las primeras son las que vamos a ver el día de hoy, que serían las que tienen que ver con el mundo del autor. Después, las segundas 7 técnicas serían las que tienen que ver con el género discursivo. Y las últimas técnicas serían lo que tiene que ver con la interpretación, la que tiene que ver con el receptor. Para la siguiente clase, que sería la primera clase de enero, veríamos todas las demás técnicas que tienen que ver con el género discursivo. Y para la segunda clase de enero, veríamos las últimas técnicas que tienen que ver con la interpretación, que tienen que ver con el receptor. Entonces, estas primeras técnicas que vamos a ver el día de hoy que tienen que ver con el autor, sería identificar el propósito, descubrir las conexiones, retratar al autor, describir el indolecto, rastrear la subjetividad, detectar el posicionamiento y descubrir lo oculto. La última técnica sería dibujar un mapa sociocultural. Entonces, esta María José me envió un primer video y en ese primer video tiene que ver principalmente con el retrato del autor. Entonces vamos a ver el video que envió María José, que tiene que ver con cómo se retrata al autor. Ella hizo un video muy interesante de cuáles serían los puntos principales para seguir todas las huellas que tienen que ver con el autor. Algo que es como muy importante también destacar es que estas técnicas pues las ha ido desarrollando Casani a lo largo de 20 o 30 años. Entonces la ha ido tomando de diferentes autores y la ha ido tomando de su experiencia, porque él es asesor principalmente de las escuelas de preparatoria, de las escuelas de universidad, para analizar todo lo que tiene que ver principalmente con el discurso. Entonces, la mayoría de estas técnicas sí tienen que ver con el discurso, algunas de otras técnicas van a provenir del campo de la literatura, pero siempre es importante ver este contexto histórico, social, cultural del cual proviene el autor. Voy a compartir la pantalla para ver el video de María José. 5, que es sobre rastrear la subjetividad del autor. Ya se trabó, lo siento, esperen. Con la técnica. Ya, ahí está. Básicamente lo que infiere esta técnica es que nosotros mostramos mucha parte de nuestra identidad al momento de escribir, cómo utilizamos el lenguaje en la elaboración de nuestros discursos, refleja mucho nuestra opinión sobre las realidades de las que hablamos y conocemos, de nuestra personalidad, estilo e imagen que ofrecemos a quienes nos leen. Estos tipos de rastreos se pueden ubicar por medio de adjetivos subjetivos. Los adjetivos indican una característica particular del sujeto. Eh, y bueno, estos reflejan el punto de vista del autor, ya que son adjetivos que cada persona ocupa para diferente situación y puede tomarlo de manera muy personal, ¿no? Cada persona tiene su significado con respecto a esa palabra. Y aquí puse unos ejemplos, por ejemplo, poema estremecedor. Para alguien puede ser estremecedor, pero para otra persona ese poema puede ser un soso o incluso vago. Aquí igual puse comentario feo. Feo es muy vago, igual muy ambiguo. Y persona bella.
Otro tipo de rastreo es con los adverbios de modo o de manera. El adverbio nos quiere decir el cómo se realiza dicha acción y muestran el punto de vista del autor y no aportan datos extra, como corrió bastante rápido. El bastante, si no estuviera, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pudo haber quedado en corrió rápido y ya nos da la misma idea. En los siguientes ejemplos, se escribió solamente que sí. Si hubiéramos omitido el solamente, pues queda igual con el mensaje que queremos dar. Los verbos dicendi son aquellos verbos que resultan menos objetivos y aportan juicios de valor que pueden intervenir en la manera en la que nuestro receptor lo lee, ¿no? Puede cambiar la intención. Y aquí en el ejemplo puse, dijo, seré tu esposa. Y en el de abajo es prometió, seré tu esposa. El dijo y el prometió son pues dos cosas totalmente diferentes que una de otra tienen intenciones que pueden modificar pues la siguiente frase. Y otra técnica es usando los sustantivos valorativos, que son palabras que designan el nombre de los objetos, los animales y las personas. Y obviamente estas cargan con toda la intención y connotaciones positivas o negativas previas del significado. Y aquí como ejemplo puse el desastre de la mañana, ya no está hablando de, de perdón, sí, de cómo fue esa mañana, de cómo fue esa ilusión, o en el último ejemplo, cómo fue esa ruina. Y por último, los sufijos valorativos, que son aquellas palabras o afijos que se le añade después de la raíz de una palabra, que pueden ser positivos o negativos. Aquí puse el ejemplo del afijo, perdón, del sufijo ito, que denotan cierta muestra de cariño, como es cuando hablamos en diminutivo, ¿no? Es el calorcito, el barquito o el cuerpecito, que nos denotan cierta calidez emocional en las palabras. Y puse un ejemplo de un sufijo de manera negativa, que es ucho o ucha, que se utiliza para como uso despectivo de las palabras, ¿no? Como amigucho, casucha, flacucha, etcétera. Y los usos metafóricos. Se trata de la aplicación de un concepto, de una expresión sobre una idea, un objeto al cual no se describe de manera directa, pero comparten cierta similitud. Y bueno, pues aquí en México pues no, solemos utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? Que lleva en muchos refranes, como se lo llevó la huesuda, ¿qué queremos decir? Pues la muerte, ¿no? O fueron por unas frías, que significa cervezas, o cuando vamos a los tacos, que decimos así, deme dos de maciza con copia, que es con doble tortilla. O sea, son palabras que no todo el mundo podría entender y corremos el riesgo de que nuestro mensaje no sea tan claro. Y bueno, esta fue la última técnica. Y finalmente, como les comenté en un principio, esto podemos observar por medio de estas técnicas cómo el autor ve el mundo y qué opiniones tiene respecto a esa realidad. Y con eso concluye mi exposición. Bueno, este Sebastián nos va a explicar otra técnica de las 22 técnicas de Casani. De acuerdo. Ok, esta es la segunda técnica de Casani, de las conexiones. Ah, Dios. Contener referencias a los elementos contextuales. Eh, bueno, aquí es donde el autor toma en cuenta tres puntos eh, en en su alrededor: el tiempo, el espacio y las interlocuciones que hay aquí pues en lo que uno, uno empieza a desarrollar, ¿no? Para transmitir lo que es el discurso. Y bueno, por ejemplo, aquí menciona el espacio, el aquí, el allí, el allá, el entre nosotros. No sé, puede ser en algún país. El tiempo, ya sea
el día viernes, la siguiente semana o el siguiente año, por decir. Y bueno, nosotros puede ser también, de acuerdo a los interlocutores, él, yo, y bueno, hay que detectar y analizar piezas para que podamos identificar o situar el mundo del autor, ¿no? Y a su vez para delimitar fronteras. Em, y bueno, a esto podemos tomar conciencia del punto de vista que se adapta. Bueno, es que se supone que ya había explicado la segunda, que es esta, y Ajá. nada más iba a concluir con la tercera. Pues concluye con la tercera. Ok. Bueno, ¿qué nos marca aquí? Por ejemplo, aquí nos dieron autor, por ejemplo, ¿qué se esconde detrás de nosotros? De un nosotros consideramos. ¿Es solo un plural de molestia? Como cuando un investigador escribe, consideramos varias pruebas de laboratorio. Bueno, detrás de estas preguntas, pues siempre hay un contexto bastante grande, ¿no? Como había mencionado anteriormente, está lo de los interlocutores, el tiempo y em, qué podemos nosotros interpretar de lo que nos están, bueno, del mensaje que nos están arrojando. Y bueno, a lo mejor dentro de nuestra vasta imaginación, qué podemos desarrollar como nuestro alrededor, ¿no? O alrededor de esa persona o a quien se lo estamos dirigiendo. Y bueno, mm, yo creo que, bueno, básicamente sería eso, de la esencia. Vaya, y bueno, sería todo. Bueno, entonces si quieres, ya deja de compartir la pantalla para ver otra técnica. Sí, ya se dejó de ver, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Ahora falta la última técnica que vamos a ver, es la técnica que nos va a presentar Catherine. Perdón, ¿sí se ve? Sí, sí. Perdón. A mí me tocó la teoría, perdón, la técnica 4, que es describe su idiolecto. Para empezar, los idiolectos son formas que cada uno de nosotros como individuos tenemos. Cada uno de nosotros al utilizar un dialecto. Bueno, en esta técnica nadie escribe del mismo modo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia manera de escribir, dependiendo de nuestra historia personal, a igual, dependiendo del lugar donde nacimos, e inclusive también de donde vive el autor y también del léxico que éste usa. La profesión también es parte importante que influye en nuestra manera de escribir, ya que no es igual como escribe un doctor y un abogado. Este género discursivo también establece un registro y unas pautas. El autor las puede transgredir con su dialecto, como ya lo vimos, dependiendo de el dialecto que cada uno de nosotros utilice. Y ya eso es todo. Um, Vimos algunas de las diferentes técnicas que va a utilizar Casani. Entonces vimos, por ejemplo, la primera técnica que mencionaba que había que contextualizar todo lo que tiene que ver con la obra, había que contextualizar todo lo que tiene que ver con el autor. Otra técnica diferente era esta técnica del indolecto, que nosotros hablamos completamente diferente si pertenecemos a un grupo social o si pertenecemos a una profesión. Cuando oímos hablar a un médico, habla diferente de un albañil, o cuando oímos hablar a un comentarista de fútbol, o cuando oímos hablar a un maestro, o cuando oímos hablar a un sacerdote, tienen diferentes maneras de hablar y muchas veces estas maneras de hablar van a tener que ver con su profesión
o van a tener que ver con su clase social o con su nivel de estudios. Esta sería otra de las 22 técnicas que menciona Casani. Luego había otra técnica que había que ir buscando todo lo que tenía que ver con los rastros que iba dejando el autor dentro del texto, que eran esas marcas que decían que estoy aquí, estoy allá, es hoy, es mañana, lo vamos a hacer en un futuro. Entonces, que están utilizando diferentes características de espacio, de lugar o de tiempo. O la otra técnica que veíamos también con la compañera, que era como ciertas marcas que era hablar en diminutivo. Entonces, cuando decimos chiquitito, mujercita, hombrecito, perrito, que era hablar con técnicas en diminutivo. Y otra técnica que también me mencionaba eran las técnicas metafóricas, ¿no? Que ponle doble, doble, una copia a tu taco, y que eso significaba con doble tortilla, ¿no? Y esta última técnica que también nos estaba hablando del punto de vista que van a mantener los diferentes autores para, para hacer un análisis. Algo que es muy importante con las diferentes técnicas de Casani es que Casani a lo largo de todo el libro nos va a estar pidiendo ser críticos con lo que estamos leyendo. Entonces, como que él no quiere que nos quedemos solamente con lo que estamos acostumbrados, sino quiere llegar a una crítica de ver lo más importante del autor, lo más importante de la obra. Y esto que tiene que ver con lo más importante del autor y con lo más importante de la obra, muchas veces es lo que estábamos viendo en esta última técnica, es buscar el posicionamiento del autor y llegar a descubrir la parte ideológica de a favor de quién o en contra de qué persona nos está hablando. Siempre el libro se llama Tras las líneas porque habría tres maneras de leer el texto. Una manera completamente literal o completamente gramatical, que va a buscar cómo están estructuradas las palabras, cómo están estructuradas las frases, cómo están estructurados los párrafos, que sería la parte gramatical que tiene que ver con el discurso. Después habría otra parte más connotativa, otra parte más metafórica, y ver las diferentes metáforas que se van a estar empleando dentro del texto. Y estas últimas técnicas tendrían que ver con el posicionamiento que va a tener el autor a la hora de estar viendo un texto. Pero lo que principalmente quiere Casani es llegar a la ideología, llegar a ver qué hay detrás de ese texto. Entonces estaría las líneas, que sería esta parte gramatical, esta parte metafórica que utiliza, pero decir tras las líneas significa ir a un sentido más profundo, y ese sentido más profundo sería llegar a la ideología que va a tener el texto en general. Esto lo vamos a aplicar a un editorial, lo vamos a aplicar a un artículo de opinión, lo vamos a aplicar a un texto que esté siendo comentado como una crítica, que puede ser una crítica a una película o una crítica a lo que está ocurriendo dentro de un partido político o de un hecho social. Pero también en estas 22 técnicas de Casani, pues no todos los analistas del discurso las pueden manejar las 22 técnicas así al pie de la letra, porque si nosotros manejáramos las 22 técnicas al pie de la letra, ya seríamos completamente muy expertos en el análisis del discurso. Entonces nosotros apenas llevamos creo que un mes o mes y medio de clase, entonces es muy difícil dominar las 22 técnicas, ¿no? Entonces vamos a conformarnos con dominar 5 o 6 de las técnicas que nos menciona Casani para poder analizar un discurso. Muchas veces no es necesario que yo conozca al pie de la letra las 22 técnicas, porque para yo conocer al pie de la letra las 22 técnicas, ya tendría que haber hecho muchos análisis del discurso, ya tendría que ser como muy experto en aplicar estas dos técnicas a los diferentes discursos. También en semiótica existe otra idea, y la idea principal que va a existir en semiótica es la idea de la pertinencia. Entonces, a lo mejor para analizar un determinado artículo requiero unas técnicas más que otras. Entonces, con que yo aplico 5, 6 o 7 de las técnicas que menciona Casani, ya estaría haciendo un análisis del discurso. Y un punto muy importante que tiene que ver con el análisis del discurso es que tú te vas a proponer como una hipótesis acerca de lo que estás leyendo, y te vas a proponer una metodología de cómo vas a analizar ese discurso. Entonces, primero leo el artículo o leo la editorial y ya tengo una idea o una hipótesis de qué se está tratando y hacia dónde va. Entonces, cuando ya tengo una idea o una hipótesis planteada acerca de ese artículo, voy a ver con qué instrumentos, con qué técnicas lo voy a analizar. Entonces, lo que hace Casani es proponerte 22 técnicas para analizar el discurso. Entonces, sería como, si tienen tiempo, ya van a venir las vacaciones, escoger un artículo
escoger un editorial, escoger una crítica, y leerla y irte formulando una idea de por dónde va esa crítica, por dónde va ese artículo de opinión y ver cuál de estas 22 técnicas se pudieran aplicar a ese artículo en especial. No todas las técnicas se van a poder aplicar a un artículo, sino que tú tienes que tener este criterio de selección para que quede bien analizado cuáles de estas 22 técnicas serían las más pertinentes para poder analizar ese artículo. Entonces, en otros capítulos, Casani está proponiendo esto que llama la literacidad, la criticidad, de que se trata de crear alumnos que sean críticos con respecto a lo que están leyendo y que lleguen al fondo, que lleguen a la profundidad de lo que te está diciendo el texto. Porque hay muchos videos de Casani y Casani menciona que siempre lo que estamos recibiendo muchas veces nos está manipulando y nosotros muchas veces no criticamos ni la telenovela, ni la película, ni los noticieros, ni los artículos de opinión. Entonces, lo que quiere Casani, este programa que tiene Casani en España, pues se trata de aplicar desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, crear una actitud crítica con respecto a lo que yo estoy leyendo. Pero para poder tener esta actitud crítica con respecto a lo que yo estoy leyendo, pues tengo que tener determinadas metodologías y determinados conceptos para que yo pueda hacer crítica con respecto de aquello que yo estoy leyendo o de aquello que yo estoy viendo. Casani no solamente lo trataría de limitar a los aspectos de escritos, a las notas informativas, a los editoriales, pero también lo trataría de esta criticidad que también fuera en los nuevos medios, en el internet, en todo lo que está apareciendo dentro de las redes, porque él dice que eso sería lo que tiene que hacer el lector del siglo XXI, ser crítico con lo que aparece en internet, ser crítico con lo que aparece dentro de las redes, ¿no? Entonces ahí implicaría también el caso del meme, el caso de los twitters, el caso de las columnas de opinión políticas que existen en las diferentes redes de comunicación. A lo mejor también podríamos analizar un meme, o a lo mejor también podríamos analizar alguna serie de twitters como estos que manda Felipe Calderón o como estos que mandan determinados políticos, o a lo mejor también podía agarrarme una columna televisiva o una columna que aparece en las redes, no sé, creo que está el Nopal Times y está nuevos youtubers que hablan de política y muchas veces sus comentarios políticos a veces duran 5 minutos, a veces duran 10 minutos y también sería interesante ver cómo están estructurando su crítica, sus comentarios con respecto al campo de la política. Ahí sería un poquito más complejo porque casi las 22 técnicas que me está dando Casani, la mayoría de las técnicas son para algo escrito y ya para cuando estoy viendo a un youtuber, pues también va a ser importante su gesto, su movimiento, su tono de voz, su vestuario, cómo está el encuadre. Entonces ahí también ya implicaría diferentes elementos técnicos, diferentes elementos de la comunicación no verbal para poder analizar todo lo que me está diciendo el crítico. Una de las técnicas que explicaba la compañera es que muchas veces cuando tú le pones algún adjetivo o a alguna palabra, ya estás fluyendo con una opinión tuya con respecto a esa nota que estás dando, ¿no? Entonces, con un solo artículo o con una sola palabra, ya el comentarista está influyendo en aquello que se está queriendo decir. Bueno, estas fueron las primeras 7 técnicas de Casani y para la primera clase de enero seguirían las otras siguientes técnicas. Entonces ahorita expuso hasta el número 6, Alan, que fue que no tenía sonido. Entonces vamos a ver, para la primera clase de enero, le tocaría a Marco Domínguez, le tocaría a Janine Montoya, le tocaría a Paola Ivana, le tocaría a Mónica Ramírez y le tocaría a Luis García. Entonces ellos van a exponer las siguientes técnicas, que sería la técnica 7, la técnica 8, la técnica 9, la técnica 10, la técnica 11 y la técnica 12. Allí en el WhatsApp está tú pusiste un numerito, entonces ahorita puso la técnica 1, el 1, la técnica 2, el 2, la técnica 13, el 3, ¿no? Entonces ya se diría que expusieran la técnica 7, el 7, la técnica 8, el 8, la técnica 9, el 9, así hasta el número 12, y que prepararan su PowerPoint, o si quieren mandar un video, como la primera compañera, o si quieren mandar un PowerPoint para la siguiente clase de enero. También
si pueden, para la primera clase de enero o ya para la segunda clase de enero, hagan un resumen de las 22 técnicas y ese resumen de las 22 técnicas me lo mandan a mi correo, que es nsantos@políticas.unam.mx, para enero. Puede ser la primera clase o la segunda clase de enero, para que me manden el resumen de estas 22 técnicas. Yo pienso que les van a salir entre 4 y 5 cuartillas todas estas 22 técnicas. Y sería como la última clase ahorita de noviembre y ya nos veríamos hasta enero. Creo que regresamos muy pronto, regresamos el 9 de enero, entonces para que otras esas 6 personas pues vayan preparando estas otras 6 técnicas que serían también muy importantes para Kasani. Y ustedes traten de leer las técnicas y las que se les hagan más interesantes, tratar de buscar aplicarlas a un artículo de opinión o también, como les decía hace ratito, a lo mejor también a un comentario de un fragmento que aparezca de un youtuber que hable de política. Entonces, creo que están abiertos los micrófonos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de estas primeras 6 técnicas que vimos de Kasani. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces, pues nos veríamos hasta enero y que tengan bonitas vacaciones. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, profe, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Profe. Sí.